Argentina, adscrito al área de estudios árabes e islámicos. Profesor Molina, bienvenido a Agenda Abierta. Muy buenos días, Tatiana, siempre un gusto. Igualmente, muchas gracias. Profesor Molina, quisiera comenzar este análisis por lo que está sucediendo en Viena, ese llamado de urgencia que hace el ministro de Interior y de Justicia de Francia a todos sus homólogos de la Unión Europea. Lo que se está pidiendo es que cada una de estas naciones tenga un plan antiterrorista como lo está planteando, como lo ha solicitado Francia a su Parlamento. Es interesante el pedido francés después de los acontecimientos de la última semana. En realidad este pedido de que de los miembros de la Unión Europea controlasen un poco más ciertos movimientos que se daban hacia el interior de sus poblaciones y sobre todo hacia el exterior, vinculado fundamentalmente con Siria y con Libia, es un pedido que había hecho el propio gobierno sirio en su momento, cuando pidió a las potencias occidentales que por favor controlaran y contuviesen el flujo de yihadistas que llegaban precisamente de Europa hacia el territorio sirio. Esto fue sistemáticamente desconocido, al contrario, vimos que las fuerzas occidentales apoyaron enérgicamente el desarrollo y el abastecimiento de estos grupos armados. El propio Hollande en 2012 había dicho que Al-Nusra, una organización absolutamente radical, muy vinculada ideológicamente con el Estado Islámico, estaba haciendo un buen trabajo en el territorio sirio. Lo que en algún momento había planteado el presidente sirio Bashar al-Assad está efectivamente sucediendo ya en territorio europeo, es decir, las propias fuerzas que en su momento tenían como patrocinadores a Occidente se vuelven finalmente contra Occidente en algunas ocasiones. Y esto es aprovechado, y esto es lo terrible, por los gobiernos occidentales para justificar políticas que tienen un clarísimo corte neocolonial en la región de Oriente Medio, el mundo árabe y el mundo islámico en general. Y en medio de esa situación, Siria, con este anuncio que hace el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, estamos ya en medio de la Tercera Guerra Mundial. Guerra Mundial que cuando estamos revisando los 5 países involucrados, la mayoría tienen asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Cuál es la responsabilidad de este Consejo que parece que va más allá de las naciones, de los estados y se constituye como algo supranacional, supraestados? Este es un proyecto que nunca se ha abandonado por parte de ciertos actores de Europa Occidental y Estados Unidos fundamentalmente, que es el de actuar como una policía internacional más allá de los acuerdos marcos en el marco del derecho internacional. Recordemos nosotros que apenas después de Charlie Hebdo, de los acontecimientos de Charlie Hebdo, nosotros asistimos a una acción absolutamente unilateral por parte de Francia. Se utilizaron los muertos en ese momento para justificar los bombardeos en Siria, violando todo tipo de legislación internacional, violando la soberanía de los países de la región, y esto yo creo que es el hecho más preocupante en la lógica de las acciones francesas. Esta cuestión de que efectivamente en el ámbito internacional se dan por hecho ciertas desigualdades de poder económico, de poder político y poder militar, y esas desigualdades se traducen en acciones que violan la soberanía de países, en este caso del norte de África y de Oriente Medio, y Francia ha sido uno de los actores más activos en la demanda de la comunidad internacional de actuar de manera unilateral en territorio sirio, en territorio libio. Nosotros vimos las consecuencias terribles en esos dos acontecimientos, en esos dos países, y creo que hay que entender un poco la política francesa a partir de esta mentalidad colonial que nunca ha abandonado, efectivamente, de considerar los países del norte de África y de Oriente Medio como parte de una zona en la que puede actuar con absoluta impunidad, considerándolas de alguna manera territorios en los que no rigen estados soberanos. Profesor Molina, y he aquí un ejemplo que no tiene que ver con directamente el Estado Islámico ni con Siria, pero sí para tratar de entender por qué sucede esto con Francia y he allí también su plan a nivel internacional, el desarrollo de su política exterior en países africanos. Hay una crisis de rehenes en este momento en Mali, un hotel de Bamako, informa Sputnik News que ya fueron liberadas 80 personas. Estamos muy pendientes de ellos, sin duda. Hay 3 rehenes que fueron asesinados. No se ha establecido exactamente quién es el grupo terrorista que lleva a cabo esta acción. Pero el punto para el análisis en este momento es que dicen que unidades de élite de la policía francesa ya parten hacia Mali. Es este intento de mantener lo que fue una vez su colonia, ahora a través de las neocolonias. En efecto, en realidad Francia jamás se ha retirado del todo del espacio africano, fundamentalmente. Francia ha seguido actuando. Recordemos nosotros, Francia ha sido una de las últimas potencias en abandonar territorios en el espacio africano. Recordemos nosotros simplemente, y como el caso más espantoso de
descolonización en el último siglo XX, el caso argelino. Francia, después de haberse retirado formalmente de ciertos espacios en África, ha mantenido un control estricto de sus finanzas, de sus economías, y actuando a veces de manera paralela con fuerzas terciarizadas, fuerzas militares terciarizadas que generalmente funcionan bajo el manto de compañías internacionales. Son literalmente mercenarios. Una enorme cantidad de esos mercenarios son franceses y responden en muchos casos a la política exterior francesa, actuando como una fuerza paralela. El rol de Francia en los procesos desestabilizadores de África fundamentalmente es notable, es un rol protagónico, y creo que nosotros tendríamos siempre, cuando nosotros pensamos en las acciones francesas y lo que está sucediendo últimamente con Francia, tener en cuenta que Francia nunca ha decidido del todo retirarse de sus espacios coloniales. Estas demandas de actuar directamente, nosotros lo vimos en el caso de Libia y de Siria, muestran una vez más que el sustrato, el pensamiento que rige las acciones en su política internacional sigue siendo un pensamiento colonial. Profesor Molina, gracias por este análisis. Un placer como siempre. Buenos días. Siempre un gusto, Tatiana. Muchísimas gracias a usted. Ángel Molina, experto en asuntos internacionales, nos acompañaba desde México.